Violencia intrafamiliar en Colombia, específicamente en el departamento de Arauca, presentado por Dara Orozco Hernández, Diana Isabel Molina, Cindy Paola Barajas, Luna Marcela Martínez. Planteamiento del problema: el impacto de la violencia intrafamiliar en la salud mental de los adolescentes entre 12 a 17 años de edad del barrio El Recreo del municipio de Arauca. La violencia intrafamiliar en Colombia es un problema social y humano que afecta profundamente la estructura y la dinámica de las familias, dejando huellas imborrables en la vida de sus miembros. En realidad, es un reflejo de la compleja intersección entre los factores culturales, sociales, económicos y psicológicos que se entrelazan en la vida cotidiana de las familias colombianas. Recordemos que Colombia ha sido un país cargado de violencia constante, y la violencia intrafamiliar se presenta como un fenómeno que trasciende fronteras de la privacidad doméstica, convirtiéndose en un problema de salud pública y de derechos humanos, como lo muestran los datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se dice que en Colombia 1 de cada 5 mujeres ha sido víctima de violencias. La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta la definen como cualquier forma de violencia, abuso o maltrato que ocurre dentro de la familia o en una relación íntima. Además, que esta se puede dar de diferentes formas, como la violencia física, emocional, psicológica, sexual y económica. Además, conlleva grandes consecuencias para la víctima, en el caso de daños físicos y emocionales, problemas de salud mental, dificultades para establecer relaciones saludables y un mayor riesgo de sufrir violencia en el futuro. También puede llegar a tener un impacto negativo en los niños, niñas y adolescentes que la presencian, ya que puede desarrollar problemas de comportamiento, ansiedad y depresión. La violencia familiar es un problema grave y persistente en Colombia, y el municipio de Arauca no es la excepción, ya que según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2020, el departamento de Arauca registró un total de 1.436 casos de violencia intrafamiliar, lo que representa una tasa de 45.6 casos por cada 100 habitantes. La violencia intrafamiliar en Arauca se ve agravada por factores como la pobreza, la desigualdad de género, la falta de acceso a servicios de salud y justicia, como también la presencia de grupos armados y la violencia asociada al conflicto armado en la región. Por eso es importante destacar que la violencia intrafamiliar en Arauca no solo afecta a las mujeres y niñas, sino también a los hombres y a los niños. Sin embargo, las mujeres y las niñas son las más afectadas por esta forma de violencia, y es fundamental que se tomen medidas para protegerlas y brindarles apoyo. La violencia intrafamiliar en adolescentes de 12 a 17 años, en el caso del barrio El Recreo en el municipio de Arauca, es un tema preocupante, pues según datos estadísticos, en el año 2022 se registraron 20 casos de violencia intrafamiliar en el municipio. Aunque no se especifica la edad de las víctimas como tal, es importante destacar que la violencia intrafamiliar puede afectar a cualquier miembro de la familia, incluyendo adolescentes, ya que hay estudios descriptivos interpretativos donde se encuentra que los adolescentes provenientes de familias disfuncionales perciben la violencia intrafamiliar como un patrón de comportamiento que se repite en su entorno. La estadística muestra que para el 2023 hubo un total de 4.521 personas afectadas, y para el 2024 4.532. Aunque los casos se redujeron en el 2024, siguen presentándose delitos de violencia de pareja, delitos sexuales y violencia interpersonal. Entre las principales causas que se destacan de la violencia intrafamiliar en Colombia está la cultura patriarcal, que ha caracterizado históricamente a la sociedad colombiana, siendo una de las principales causas de violencia intrafamiliar. Esta cultura puede ser aceptada. Además de este factor, se tiene también la pobreza y desigualdad social. Esta puede generar estrés y frustración, lo que puede llevar a ejercer la violencia sobre el otro.
Otra causa importante es la educación y socialización que reciben los niños y niñas. Si no se les enseña a manejar los conflictos y emociones de manera saludable, pueden crecer y repetir patrones de violencia en sus propias relaciones. Y por último, cabe resaltar el consumo de sustancias psicoactivas, pues estas juegan un papel significativo que puede alterar a la persona y aumentar la probabilidad de violencia intrafamiliar. Tipos de violencia. Violencia física. Se denomina así a la agresión física directa hacia un miembro de la familia con manifestaciones como golpes, empujones, patadas, entre otro tipo de violencia que se refleja en el cuerpo. Tipo de violencia psicológica. Este tipo de violencia se caracteriza por la manipulación, intimidación, humillación y aislamiento. Muchas veces esta violencia es invisibilizada ante los demás. Violencia sexual. Se caracteriza por el abuso sexual, el acoso y la violación. Violencia verbal. Se caracteriza por el abuso sexual, acoso, violación y tiene... El barrio Recreo hace parte del municipio de Arauca y el municipio de Arauca es la capital del departamento de Arauca. Es un lugar lleno de vida, tradición, ubicado en el margen del río Arauca. Este municipio colombiano se destaca por su riqueza, flora, fauna y su gente trabajadora y cálida. La economía local se sustenta principalmente en la ganadería, la agricultura y la explotación de petróleo. Pero no solo eso, la música, las danzas y las festividades son el alma de Arauca, reflejando la identidad única de esta región. Hoy queremos destacar un aspecto crucial en el municipio: la reducción de los casos de violencia intrafamiliar entre adolescentes de 12 a 17 años. Una problemática que, aunque sigue siendo un reto, ha mostrado una tendencia positiva en los últimos años. Según los registros de la plataforma ICBF, la Comisaría de Familia, estos casos de violencia intrafamiliar han disminuido considerablemente. En 2019 se registraron 215 casos, en 2020 esta cifra bajó a 170, una reducción de 45 casos reportados. Este descenso continuó el 2021 con 108 casos, una reducción de 45 reportes. Este descenso continuó el 2021 con 108, en el 2022 la cifra se redujo aún más, alcanzando solo 71 casos reportados. Esto representa una disminución de 144 casos en 4 años. Aunque esto es un progreso significativo, no quiere decir que no haya mucho por hacer, porque todavía se siguen presentando estos casos y aún más en este sector, el Recreo, en este barrio. Las autoridades y las organizaciones locales deben seguir trabajando para prevenir y enfrentar esta problemática. Ahora hablaremos sobre los efectos de la violencia intrafamiliar en adolescentes del barrio El Recreo, un tema crucial para entender su desarrollo emocional y mental. Según FOA y sus colaboradores, en 2006, los adolescentes que enfrentan traumas familiares, especialmente aquellos que involucran la violencia física y sexual, son más propensos a desarrollar síntomas como trastorno de estrés postraumático. Esto puede afectar gravemente su capacidad para funcionar de manera normal en la vida cotidiana. Según Briere Elliott, en 1994 destacaron que el abuso emocional o físico incrementa el riesgo de que los adolescentes desarrollen depresión, ansiedad. Estas condiciones están vinculadas a la experiencia de traumas familiares, generando alteraciones profundas como percibe a sí mismo y al mundo. Además, la teoría cognitiva de Betz sugiere que la violencia intrafamiliar fomenta patrones de pensamiento negativo y distorsionado, lo que contribuye al desarrollo de la depresión.
Rosenberg en 1965 identificó que la autoestima es fundamental durante la adolescencia. La violencia intrafamiliar, como los insultos, las humillaciones, deteriora la autoestima y lleva a los adolescentes a construir una imagen negativa de sí mismo. Eso aumenta su vulnerabilidad a trastornos mentales y conductas de riesgo. Es así como entender estos efectos es el primer paso para poder brindar un apoyo y prevenir daños mayores en el desarrollo de los adolescentes. Podemos realizar 3 alternativas de solución en caso de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta el microsistema. Primero, empezamos generando espacios de interacciones familiares por medio de juegos. Juegos como un taller de pintura donde ellos puedan expresar sus emociones, sus sentimientos y miedos. También podemos jugar la actividad de cambio de roles donde cada uno pueda analizar su forma de actuar y cómo se ven uno al otro. Seguidamente, promovemos el diálogo entre cuidadores y el niño o el adolescente. Esto por medio de actividades cara a cara, donde puedan dialogar, escuchando activamente, construyendo la empatía y la buena comunicación, que es una parte fundamental para disminuir el riesgo de maltrato intrafamiliar. Teniendo también en cuenta que cuando tenemos estas actividades con niños menores de 10 años, pues cambiamos la forma de actuar en la actividad, valga la redundancia. Es decir, vamos a realizar estas mismas actividades, pero con otros métodos. Quiero decir, con juegos, con cuentos, dándole la oportunidad de explorar su imaginación y buscar posibles soluciones a la problemática expuesta. Otra de las alternativas que se tienen para cambiar el comportamiento de la violencia intrafamiliar está en realizar trabajos comunitarios y seguimiento de los casos de violencia intrafamiliar por el personal especializado y desde la EPS para promover espacios de renovación cultural y transformar las costumbres que hacen que se den este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar. En conclusión, es importante destacar que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública y una violación a los derechos humanos. Además, existen muchas situaciones de riesgo que pueden causar daños en adolescentes, como en el caso del barrio Recreo en Arauca, donde se han visto ejemplos claros de este tipo de violencias como lesiones físicas, problemas de salud física y mental, trastorno del estado de ánimo, problemas de autoestima, dificultades para establecer relaciones saludables, abandono escolar, dificultad para integrarse en la sociedad, involucramiento en actividades delictivas y a veces en casos extremos de este tipo de flagelos puede llegar a causar la muerte en los adolescentes. Por ello, es fundamental que se tomen medidas para prevenir y erradicar esta forma de violencia y que se brinde apoyo y protección a las víctimas. También que se dé una respuesta integral y efectiva, que brinde también una educación y una sensibilización, ya que estas son claves para cambiar las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia intrafamiliar en Arauca. Gracias.